enviados a esta comisión. Si le pueden avisar a la ministra Lobo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la sesión. Tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para imponer las autoridades que indica el deber de respetar y promover el orden democrático del país. También modifica la Carta Fundamental a otro proyecto iniciado en moción para permitir la rehabilitación administrativa de la nacionalidad perdida por renuncia voluntaria. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental con el objeto de fijar un plazo máximo para prorrogar el estado de excepción constitucional de emergencia. Para el día de hoy se han recibido 2 reemplazos, señor presidente. Don Jaime Mulet reemplazará a la diputada doña Carol Cariola y doña Joana Pérez a don Miguel Ángel Calisto. Por su parte, la señora ministra secretaria general de la Presidencia ha confirmado su asistencia a la sesión de hoy. Eso es todo, señor presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Cuéntenos, secretario, en qué parte del proyecto vamos. Señor presidente, tenemos que consultar el comparado que tenemos, ¿no? Y la última disposición que se votó fue el numeral, la indicación número 4 de la página 3. Corresponde, y esta, digamos, fue declarada inadmisible, la número 4, y la siguiente, la numeral 2. En la página 6 tenemos el numeral 2 del artículo único del proyecto, que agrega un artículo 51 bis nuevo. El artículo 51 bis nuevo está en la columna del medio de la página siguiente. Dice esta norma que se incorpora a la Carta Fundamental: solo los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados tendrán derecho a participar en la atribución de escaños de dicha Cámara. Esta regla no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo 8 parlamentarios en el Congreso Nacional entre los eventualmente elegidos en dicha elección parlamentaria y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección. Aquí tenemos indicaciones. Damos la bienvenida a la ministra Secpres, Macarena Lobos. Tenemos una indicación, señor presidente, la número 5, que fue declarada inadmisible por la mesa de la comisión. Esta indicación número 5 que fue declarada inadmisible por el señor presidente, de los diputados Miguel Ángel Calisto, Andrés Joanet, Joana Pérez, Víctor Pino, Erika Olivera y Jorge Zafirio, reemplaza el 51 bis, que establece este umbral, que dice: no se admitirá pactos electorales entre partidos políticos ni la inscripción de listas integradas exclusivamente por candidatos independientes. La representación electoral deberá ajustarse a las normas que regulan la participación individual de candidatos independientes y la postulación mediante partidos políticos constituidos conforme a la ley. No serán procedentes los pactos electorales ni la declaración de las listas conformadas solamente por candidatos independientes. Corresponderá al Consejo Directivo del Servicio Electoral actualizar cada 10 años la asignación de los escaños de diputados entre los distritos establecidos de acuerdo con el procedimiento y los plazos establecidos en la ley electoral. ¿No está listo para defender o comentar el autor? Claro, tampoco doña Joana Pérez, que lo tiene reemplazo. Sí. ¿Ella no es miembro? ¿Va a reemplazar algo de ella? Llegó reemplazo, pero no ha llegado todavía ella físicamente. Entonces esa inadmisible y la siguiente sería la 6. Exacto. La indicación número 6 está en la página 7. La indicación número 6. Indicación 6. Página 7. De los mismos diputados. ¿No? De los mismos diputados mencionados anteriormente, Miguel Ángel Calisto y otros. Reemplaza también, pero reemplaza el inciso primero del artículo 51 bis, porque recordémonos que el artículo 51 bis que tiene el proyecto consta de varios incisos, y lo que hace acá
el numeral 6 es reemplazar el inciso primero. El inciso primero del proyecto se refiere al umbral que alcanzan al menos 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional. Acá la propuesta es solo los partidos políticos que alcanzan al menos el 2% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados y el Senado tendrán derecho a participar en la atribución de escaños. Esta regla no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo 5 parlamentarios en el Congreso Nacional. Por su parte, en relación con este mismo inciso primero, de los mismos diputados, reemplaza la frase 5% por 2%, digamos, es una indicación que reitera lo de arriba. Reitera lo de arriba. Y tenemos otra indicación del diputado señor Félix González para agregar en este inciso primero, a continuación de la frase atribución de escaños en dicha Cámara, que dice acá, ¿cierto? Agrega y en el Senado. O sea, lo que viene del Senado habla de 5% de umbral y 8 parlamentarios, incluyendo los senadores que siguen, y las indicaciones de Calisto y otros bajan eso a 2% y 5 parlamentarios, y después la indicación de Félix González lo hace extensivo no solo a la Cámara, sino que al Senado. Diputado Mulet. Antes de opinar una consulta, la inadmisibilidad de la indicación número 5, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la norma, señor secretario, que usted justifica su inadmisibilidad? Sí, debo aclarar que la indicación del número 5 fue propuesta por el señor presidente de la comisión y basándose en que no calza con las ideas matrices del proyecto. Esa fue la fundamentación en su momento. ¿Se votó? O sea, el presidente declaró la inadmisibilidad y el presidente acaba de declarar inadmisible. Pero yo reclamo la... Ah, claro, ¿Quiere reclamarlo? la voy a reclamar. ¿Ya pasó? No, no ha tocado la campana. Yo pregunté si estaba Calisto y quería reclamarla, pero si usted la quiere reclamar, la votamos nomás. Ya. La número 5, que elimina ideas matrices, porque el proyecto no es para eliminar los pactos electorales. Señor presidente, quiero fundamentar la... Señor Mulet. Gracias, presidente. El objeto de este proyecto de ley es evitar la fragmentación fundamentalmente del sistema político. Eso es lo que busca, es el objetivo principal de este proyecto de ley, que ha tenido una ardua discusión pública y también en la academia. Eliminar la cantidad de partidos políticos, disminuir más bien la cantidad de partidos políticos, porque se estima que se genera una serie de dificultades en el sistema político producto de la existencia de múltiples partidos políticos. Es la idea matriz o el objetivo principal de este proyecto de reforma constitucional, como lo han señalado sus autores en diversos lugares públicos, privados, en fin. La indicación de los diputados Calisto, Ionet, Pérez, Pinos, Oliver y Zafirio precisamente busca de otra forma llegar exactamente al mismo objetivo. Los pactos electorales que se admitieron renovada la democracia a partir del año 90, precisamente permiten, como su nombre lo señala, unir un partido y otro y postular en las elecciones parlamentarias o de concejales o de consejeros regionales conjuntamente 2 o 3 partidos. Cuando no había pactos electorales, como era antes de 1973, particularmente el año 58 en adelante, cada partido se tenía que presentar sus listas parlamentarias solo, comunistas, socialistas, liberales, conservadores, nacionales, en fin. Y el sistema de partidos, de acuerdo a las distintas mediciones que hay, funcionaba bastante bien en su cantidad. Habían 6, 5, 7 partidos durante el periodo que se prohibieran los pactos electorales. Y se evitaba la fragmentación que, de alguna manera, genera, a juicio de muchos, por distintas causas, dificultades hoy día. Entonces, persigue exactamente el mismo objetivo que la idea matriz del proyecto de ley. Y por último, quiero señalar que es otro de los objetivos de este proyecto de ley, que es muy importante también. El voto sin pactos de partidos permite también acercar el voto a las ideas de la gente. Usted hoy día en los pactos electorales va a votar comunista y va a elegir demócrata cristiano, cuando van juntos en una lista. Vota demócrata cristiano y elige comunista, o el que sea, digamos, lo digo sin ningún sentido subjetivo. La inexistencia de pacto electoral, usted vota Renovación Nacional o UDI, elige o no elige Renovación Nacional o UDI. Entonces la ciudadanía se pronuncia por una persona y también por una idea que puede haber detrás.
que es otro de los problemas que tiene el sistema político. Entonces creo que este es un proyecto o una indicación que se ajusta a la idea matriz, más allá del perfeccionamiento que habría que hacer, pero creo que es así y va exactamente. Por eso, presidente, yo le pido una reconsideración, porque creo que no es inadmisible, y si no, bueno, que se vote. En el caso de hoy día, por ejemplo, en que estamos con 4 listas, si no hubieran pactos electorales, habrían 20 partidos en el voto, por lo tanto habrían, en el caso de mi distrito, 250 candidatos, porque cada pacto lleva uno más de los cupos a llenar. Entonces, por ejemplo, el pacto mío, que es de 4 partidos, lleva 9. Cada uno de esos 4 partidos tendría que llevar 9. Solo ahí habrían 36. Y eso para muchos también profundiza el problema de la fragmentación. No sé si hay algún otro diputado que quiera comentar acerca de la admisibilidad de esta indicación número 5. Sí, claro. Presidente, es cierto lo que usted plantea, pero eso sería la primera vez. Porque después, obviamente, usted no va a tener candidatos de los 10 o de los 20 partidos, pues se eligen 3, 4, 5, 6, dependiendo de la circunscripción. De manera que eso podría suceder ahora, que el sistema está un poco alterado, digamos, por la cantidad de partidos. Pero la normalidad es que queden 6 o 7 partidos funcionando. Hoy día partiría de una situación anómala, digamos, y sería la primera vez. Diputada Giles. Sí, presidente, yo no estoy de acuerdo con esta indicación, no la voy a votar a favor porque, primero, porque no resuelve claramente el tema de los independientes. Recordemos que solamente un 3% de la población milita o ha militado, ¿ya? O sea, la enorme, gigantesca, el partido más gigantesco de Chile es el de los independientes, ¿ya? Que no tiene en esta legislación ninguna presencia, es como que no existiera prácticamente. Sin embargo, yo estoy de acuerdo en que es admisible esta indicación y que el argumento de que la sábana sería muy grande es, por decirlo menos, lejano a la filosofía política, digamos, al menos como argumento. Así que yo estoy de acuerdo en que si usted lo declare inadmisible, lo votemos. Votemos entonces la inadmisibilidad, se vota lo que se pide. Lo que pidió el diputado don Jaime Mulet. Claro. Por tanto, A favor serían los que votan porque es admisible, como pide el diputado Mulet, y en contra los que creen que es inadmisible, como plantea la mesa. En votación. señor presidente, en votación, don Jaime Mulet, Sí, a favor por la admisibilidad. a favor. Diputada doña Lorena Fríes, A favor por la admisibilidad. a favor. Don Marcos Silavaca, inadmisible. En contra. Diputada doña Pamela Giles, Por la afirmativa. a favor de la admisibilidad. Doña Javiera Morales, Voto por la admisibilidad. a favor entonces de la admisibilidad. Diputado don Luis Sánchez, Muchas gracias, señor secretario. Voy a votar en contra por 2 razones. En primer lugar, me parece que en su contenido es inadmisible la indicación y además, y lo dije antes, me pareció absolutamente extemporáneo la reclamación de la admisibilidad después de que ya estábamos en el artículo siguiente. Me gustaría además solicitar al presidente que esta situación no se vuelva a repetir en discusiones posteriores. O sea, si es que se establece la inadmisibilidad y nadie la reclama en el momento que se está discutiendo ese artículo, entonces avanzamos y no retrocedemos. Muchas gracias, inadmisible. inadmisible. Don Luis Sánchez, don Leonardo Soto, en contra de la admisibilidad. Presidente, Contra. en contra, señor presidente. Tenemos 4 votos a favor, 4 votos en contra. Diputado Longton podría que se la votar todavía. Contra. Contra. Diputado señor Longton, ¿vota él? En contra.
Después de un concienzudo análisis. 4 votos a favor, 5 en contra, 0 abstenciones. Se declara inadmisible y pasamos a las 6. Diputada Giles. Presidente, estaba esperando que terminara la votación para, por su intermedio, comentar algo que acaba de decir el diputado Sánchez. La verdad es que se ha actuado con absoluta corrección de parte de la mesa, puesto que el alegato de la admisibilidad o inadmisibilidad está presente hasta el segundo mismo de la votación, ni siquiera hasta el toque de campana, sino que hasta que se produce la votación en particular de la indicación. Así es, gracias. Señor secretario, la número 6, Sí, que es de los mismos, la que acabamos de leer, ¿cierto? Los mismos Calisto y otros proponen bajar el umbral del 5% al 2% y el mínimo de parlamentarios de 8 a 5. Y después Félix González propone que esta regla también corra para el Senado, no solo para la Cámara. Sí, sí, claro. Ofrezco la palabra sobre la indicación 6, esta que baja el umbral y baja el mínimo a 2% y 5%. Justamente si queremos evitar la fragmentación, 2% sonaría quizá un poco bajo para el objetivo del proyecto. Diputado, ¿alguien quiere hablar sobre esto o la votamos? Diputado Longton, ¿quiere hacer algún comentario de la indicación 6 que está en la página 7? Calisto propone bajar el umbral a 2% y el número mínimo de parlamentarios a 5, incluyendo los senadores que siguen su periodo. Diputado Longton. Gracias, presidente. Uno podría llegar a discutir el mínimo de parlamentarios, que creo que ha sido la discusión que se dio en el Senado entre 4 y 8 y la regla transitoria, pero me parece que el 2% revelaría que este proyecto no tiene mucha utilidad, porque precisamente la fragmentación tiene que ver con tener partidos políticos consolidados y que tengan la debida representación en la ciudadanía y que esa representación después se traslade a este Congreso. Por lo tanto, un 2% es prácticamente decir que cualquier partido puede sobrevivir a pesar de su baja votación. Por lo tanto, yo por lo menos lo voy a votar en contra. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra sobre la número 6 en votación. Gracias. Gracias, señor presidente. No, en esta no. En votación la misma indicación. La indicación número 6. La indicación estamos votando. Indicación número 6, página 7. En votación la indicación número 6. Don Jaime Mulet. Voy a justificar mi voto. En reiteradas oportunidades, en distintos lugares, y aquí entiendo también en alguna oportunidad, he planteado que el tema de la fragmentación no necesariamente tiene que ver con el número de partidos políticos, sino que lo que pasa dentro de los partidos políticos. Y creo que circunscribirse solo al porcentaje de votación para que un partido político exista es un abordamiento de la situación de manera parcial. Creo que es muy importante, si uno quiere evitar la fragmentación, ordenar también lo que pasa dentro de los partidos políticos y darle atribuciones también a los partidos políticos para ordenar, por ejemplo, a sus comités parlamentarios, a los parlamentarios, tener algún grado de intuición sobre el desenvolvimiento de los parlamentarios en el Congreso, en algunos aspectos, como lo han planteado algunos autores y algunos parlamentarios también, no sé si en este o en otro proyecto de ley. De manera que el porcentaje creo que es un tema que puede servir, pero lo aborda parcialmente. Por eso que me parece que el proyecto de ley en general, este proyecto de reforma constitucional, a mi juicio no es el camino idóneo. No obstante ello, prefiero y voto a favor de la indicación, porque creo que es una manera también más justa de abordar un tema, aunque sea parcialmente. Ya. Voté a favor, señor secretario. Gracias, don Jaime Mulet. A favor, don Jaime Mulet. Diputada, doña Lorena Fríes. En contra, secretario. En contra, doña Lorena Fríes. Don Marcos Ilavaca. Presidente, voy a fundamentar mi voto.
Yo lo he dicho desde un comienzo. Creo que si queremos desarrollar efectivamente una reforma, o sea, hacernos cargo del problema de atomización que hoy día existe en nuestro país, no es la fórmula estableciendo un 2, un 4, un 5. Este proyecto no aborda el problema serio que vive nuestro sistema político y nuestro sistema electoral. Y creo que ambos guarismos no sirven de absolutamente nada. Si no somos capaces de abordar en serio una reforma política que genere un impacto real y que además sea transversalmente discutido y debatido por todas las fuerzas políticas, lamentablemente vamos a seguir con este proceso de atomización que vivimos actualmente. En contra. En contra, don Marcos y la Vaca. Diputada doña Pamela Giles. No está. Perdón. Don Andrés Longton. En contra de Andrés Longton. Doña Javiera Morales. En contra. Don Luis Sánchez. En contra. Don Leonardo Soto. En contra. Señor presidente. En contra. En contra, señor presidente. Pero Perdón, don Gustavo, ahora lo ahí está. No, es que Don Gustavo, diga perdón. en contra. En contra, don Gustavo. Yo actúo sutilmente, entonces. Rechazada la indicación y reglamentariamente declaramos rechazada la 7 y la 8 porque hablan de lo mismo, 2% la número 7 y en el Senado la número 8, dos cosas que estaban en la que acabamos de votar, por lo tanto rechazada la 7 y rechazada la 8. Pasemos a la 9. Perdón, el artículo. Ministra, cuando usted quiera hacer uso de la palabra, nos indica nomás y siempre bienvenida. Señor secretario, ¿nos toca votar el artículo entonces? Sí, ahora, señor presidente, este artículo 51 bis tiene más. ¿Son del mismo? Entonces la 9. La 9. Ya, perfecto. Ahí inciso primero también. ¿Ya? Y la otra va al inciso segundo. O sea, nos quedaría la 9. También está listo y otro. Esta regla se aplica al partido de... Presidente, lo que tiene que resolver acá nosotros rechazamos. Tendrá derecho a participar en la atribución de escaños. Esta regla no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo 5. Esta regla no se aplicará al partido que tenga Franco Artesta. que esto también se queda Mire, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños. Esta regla no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo 5. La número 9, si ustedes la leen, también tiene que ver con lo que votamos recién, por lo tanto se caería reglamentariamente. Sí, ahora lo vamos a hacer. Rechazada la 9 reglamentariamente, cuéntenos, secretario, sobre la 10, por favor. Señor presidente, la 10 recae en el inciso segundo. Me parece que sería el momento de votar el inciso primero, que ya se rechazaron las indicaciones. Votamos el inciso primero de que viene del Senado, entonces en votación. ¿Quiere leerlo o...? Artículo único, Mejor. número 2, inciso primero, 51 bis. Ya. Señor presidente, como usted lo ha dispuesto, en votación el inciso primero, artículo 51 bis, que está en la columna del medio, en la página 7 del comparado. Don Gustavo Benavente. ¿Cuál estamos votando? Lo leemos por si solo los partidos políticos que alcancen al menos 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de la Cámara de Diputados tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara. Esta regla no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo 8 en el Congreso entre los eventuales elegidos en dicha elección parlamentaria y los senadores que continúen en ejercicio en el mismo periodo. Hay que hacerla a todos. A favor. Don Gustavo Benavente entonces vota a favor del inciso primero del artículo 25, de 51 bis del proyecto. Diputado don Jaime Mulet. En contra. Don Jaime en contra. Diputada Joana Pérez también, que reemplaza al diputado Miguel Ángel Sí, Calisto. muchas gracias. Buenas tardes a toda la comisión. En contra, gracias. En contra, diputada doña Joana Pérez. Don Jaime ya votó. Doña Lorena Fríes, por favor. En contra. En contra, diputada doña Lorena Fríes. En contra, aquí está. Perfecto. Don Marcos y la Vaca. Por los mismos argumentos esgrimidos en la votación anterior, en contra. En contra, don Marcos y la Vaca. Diputada doña Pamela Giles. Ausente. Gracias. Diputado don Raúl Leiva. Al final, don Raúl Leiva. Diputado don Andrés Longton.
A favor. Doña Javiera Morales. En contra. Don Luis Sánchez. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. Don Raúl Leiva. A favor. Señor presidente. Señor presidente. A favor del inciso primero. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aprobado. A ver. Ah, tiene razón, sí. ¿Ya? No sé, cuando nos traiga... Sí, a favor. Diputado Leiva, a favor. Perfecto. Después, diputado Longton, ya, a favor. Diputado Soto, a favor. Ya, sí, teníamos el puesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 0. Aprobado por 6 votos contra 5. 0 abstenciones. ¿Usted alcanzó a votar? Sí. Aprobado. Pasamos al inciso segundo. Ya me va a tocar a mí, presidente. ¿Qué le dijo? El mellizo del Catal. Somos mellizos puntanos. Ya, señor presidente, tenemos ahora el inciso segundo del artículo 51 bis. La silueta. El inciso segundo del artículo 51 bis dice lo siguiente: los escaños no asignados a un partido por la aplicación del inciso anterior serán asignados a los demás partidos de la lista en el caso de que el partido hubiera formado parte de un pacto electoral con otros partidos, en forma proporcional a los votos de los demás partidos integrantes del pacto. En el caso de que el partido hubiera participado en una lista sin constituir un pacto electoral, serán asignadas las demás listas de partidos o pactos electorales en forma proporcional a sus votos. Para estos efectos, se aplicarán las normas de asignación señaladas en la Ley Orgánica Constitucional respectiva. De aquí tenemos una indicación de los diputados señores Miguel Ángel Calisto, Andrés Joanet, Joana Pérez, Víctor Pino, doña Erika Olivera y don Jorge Zafirio, para sustituir el inciso segundo que acabo de leer del artículo 51 bis propuesto por el proyecto por el siguiente: los escaños no asignados a un partido por aplicación del inciso anterior serán asignados equitativamente a los demás partidos de la lista en el caso de que el partido hubiese formado parte de un pacto electoral con otros partidos. Diputada Pérez, ¿quiere explicar eso de equitativamente? Lo que dice su indicación. Página 8 del comparado. Indicación número 10. Sí. Esto la elimina. No hay problema. No. Artículo único, número 2. Indicación 6, rechazada. Dice, básicamente lo que viene del Senado es cómo se asignan los votos. Esto fue una recomendación del CERVEL en la discusión en primer trámite. Y después lo que hace, que dice que cuando un partido va a participar en una lista sin constituir pacto, los votos son asignados a las demás listas de partidos o pactos electorales en forma proporcional a sus votos. Se aplican las normas de asignación señaladas en la Ley Orgánica Constitucional, y la indicación de la diputada Pérez dice: los escaños no asignados a un partido por aplicación del inciso anterior serán asignados equitativamente a los demás partidos de la lista. Claro, por ejemplo. Ese era el que vaya en el compacto. Y la diferencia entre proporcionalmente y equitativamente, porque proporcionalmente sería el que sacó más votos se lleva primero los votos, en cambio equitativamente sería lo mismo para todos, partes iguales, incluso si es un partido muy chiquitito con muy pocos votos le tocaría lo mismo.
Entonces, le ofrezco la palabra a la diputada Pérez. Sí, bueno, yo quiero agradecer también en la palabra. Efectivamente, esta es una indicación que presentamos entre varios parlamentarios y estamos nosotros proponiendo una alternativa también a lo que se vota, entendiendo que nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto en general, ustedes lo saben, y creemos que hay que dar una discusión más de fondo en estas materias que no hemos sido considerados tampoco en esta discusión, y esta es una alternativa. Probablemente se pueden ir llenando esos vacíos que van quedando en la propuesta que quizás los otros dos grandes más conglomerados han podido avanzar. Entonces, esto viene a poner un poco esa discusión, sin perjuicio de que si quedan vacíos, como ustedes señalan, la distribución podemos corregirlo, pero creo que hay que dar una discusión un poquitito más de fondo de ese traspaso de votos si no se lograse la cantidad, ¿cierto?, de parlamentarios o los escaños respectivos, ¿ya? Muchas gracias, diputada Pérez. Ofrezco la palabra. Diputado Mulet. De hecho, el diputado Calisto es firmante, que es de su pacto, así que cuéntenos, diputado Mulet, su opinión sobre el tema. Por lo menos hasta ahora. Mire, no voy a referirme a esos comentarios, distinguido colega, pero sí al proyecto de ley que creo que evidencia un atentado a la democracia, este proyecto de reforma constitucional flagrante, y espero que ojalá ningún parlamentario que ha sido elegido por la votación popular lo apoye. Pues lo que hace este inciso es meter la mano a la urna. Lo que hace es que un parlamentario que ha sido elegido, que ha sacado más votos, o un candidato que ha sido elegido, que ha sacado más votos que otro, no sea elegido, y los votos se le asignen a los demás partidos de la lista o proporcionalmente en el caso que no haya pacto, como está redactado acá. Creo que es un atentado a la democracia tremendamente grave, y espero que los colegas parlamentarios, todos que han sido elegidos por la voluntad popular y con mayorías, digamos, respetando un sistema de proporcionalidad que hoy día existe en el país, no estén dispuestos a aceptarlo, digamos, sin perjuicio a la libertad que tienen para hacerlo. Es lo más parecido a una dictadura, ¿ah? Porque en el fondo es no darle valor a la democracia, es atentar contra la soberanía, es indignante. Yo digo que es indignante este inciso particularmente. ¿Ah? Porque una persona electa por la soberanía popular, por la gente, que le gana a otro, ese otro partido, por tener además llegar a un porcentaje del 5% como lo propone el proyecto de ley, elimina y pasa por encima de la soberanía popular. Esto afecta especialmente, estimados colegas, a aquellos distritos que tienen menos densidad poblacional. Afecta a las regiones especialmente que tienen menos densidad poblacional y donde muchas veces las votaciones que alcanzan muchos parlamentarios, a lo mejor de un partido de índole regionalista, ¿cierto?, no logra la densidad suficiente para cubrir el 5% a nivel nacional o en un conjunto de regiones, depende cómo se tenga. De manera que además es tremendamente grave desde ese punto de vista, a mi juicio. Por eso que lo voto en contra, por defender la democracia. Gracias, diputado. Perdón, presidente. Diputada Pérez. Quizás yo no me aclaré la pregunta específica que usted señalaba, que dice qué pasa con esos votos. Bueno, igual que hoy día los independientes no se suman a ninguna parte. O sea, cualquier independiente que va se pierde esos votos. Entonces, los que van en pacto, en conglomerado, eso se distribuye. Gracias, diputada Pérez. Seguimos con la votación. Sí, habría que votar la indicación, señor presidente, que incide en el... ¿Quiere votar o quiere comentar? Es que como dijo su voto el diputado Mulet, me confundí. ¿Diputado Soto? No, es que él anticipó su voto, por eso me confundí. ¿Diputado Soto? Muchas gracias, presidente. Mire, sobre esta indicación que han presentado varios diputados, mire, yo sería de la idea de rechazarla por varias razones. Primero, porque no contiene una buena regulación de qué ocurre cuando los partidos políticos que se presentan con candidato a una elección no alcanzan el 5% y ni eligen el mínimo de 8 parlamentarios en el Congreso Nacional, que ya aprobamos ya. Nosotros ya aprobamos eso, por lo tanto tenemos que ver qué pasa con los escaños que correspondían naturalmente a esos partidos que no alcanzan ese umbral. Y me parece que la norma, la indicación que se ha presentado es bastante insuficiente porque cubre una sola situación, cuando los escaños no asignados a un partido que van en una lista parlamentaria se tienen que asignar a los demás, pero no dice, nada dice, incluso suprime lo que está en el texto aprobado en primer trámite respecto
de que el partido hubiera participado en una lista sin constituir un pacto electoral. La distribución de escaños para esa segunda parte es eliminada, entonces queda una norma que es insuficiente para poder regular todo. Por eso yo soy de la idea de que técnicamente no funciona. Segundo, respecto de la afirmación que hace el diputado Mulet por su intermedio presidente, de que sería una norma antidemocrática porque quitaría, digamos, escaños a candidatos de partidos que no alcanzan, cuyos partidos no alcanzan el umbral. Le debo decir que no es tan así, porque hoy día en nuestro país, dado que todos los candidatos compiten no de manera individual, sino que en listas o pactos electorales, los que resultan electos en primer lugar no lo hacen por su votación individual. La votación que se ve para saber si alguien está electo es ver la votación de la lista. Y la lista es la sumatoria de todos los candidatos que van en su interior. En algunos distritos de 8 que eligen 8 escaños, son 9 candidatos y tienen que sumarse todos. Y en muchas ocasiones, y todos lo sabemos, hay casos en que candidatos individuales tienen primeras, segundas o terceras votaciones y no se resultan electos porque su lista en la sumatoria total no alcanza la cifra repartidora. Hubo otros candidatos que tienen votaciones muy bajas, 0,5, 0,7, 1,2, 1,4, pero que resultan electos porque su lista sí tiene 1 o 2 candidatos que tienen grandes votaciones y eso hace que por lista sean la primera o segunda en relación al resto. Lamentablemente no está la diputada Gil, a esta hora nunca está, pero ella, por ejemplo, su caso es muy emblemático. Ella en la última elección, por su gran votación, logró que se eligieran 2 personas con menos de un 1% cada uno de votación. Y uno podría hacer la misma afirmación que ha hecho el diputado Mulet, que se mete la mano en la urna cuando logra que esas personas que tienen menos de un 1% resulten electos, cuando en las otras listas, individualmente, había muchos candidatos que las triplicaban o las quintuplicaban en votación. Por eso nuestro sistema electoral no premia las votaciones individuales, sino que las votaciones por listas o pactos electorales. Y acá lo que estamos haciendo es que haya también una norma que revise la electividad de aquellos partidos políticos que tienen un mínimo, que están bajo un mínimo del umbral que se ha regido. Y eso me parece tan democrático como lo primero que he dicho. Gracias, diputado Leo Soto. Seguimos. La señora ministra primero. Diputado Leiva sobre el punto. No hay un sistema que efectivamente pueda dejar a todos tranquilos, a todos contentos. Está bien, y es legítimo lo que piensan unos u otros en función de un modelo. El sistema proporcional, sí, tiene algunas problemáticas, las plantea muy bien el diputado Soto, y hay argumentos a favor o en contra. Lo que sí, a mí me hace mucho ruido, Chile es un país más bien pequeño, pero es un Estado unitario. ¿A qué voy, presidente? No somos un Estado federal. Yo sí apoyo todo lo que dice con relación con descentralización. Pero los diputados, los 155 diputadas y diputados, somos de la República. Y muchas veces confundimos, me incluyo, cuáles son los roles que nosotros desarrollamos. Porque la legislación que nosotros aplicamos, alguna extraordinaria, y voy a nombrar una que impulsó el diputado Mulet y que yo comparto con mucha fuerza y que yo creo que es extraordinaria para todo el país, que es la ley del royalty, pero que beneficia y apoya a todo el país. Insisto, somos un país unitario, no somos un Estado federal. Entonces, cuando se profundiza en el regionalismo o hablar de regionalismo a nivel de legislación, yo creo que es un tema complejo, yo no lo comparto. Para eso existen gobiernos regionales, para eso existen consejeros regionales, para eso existen alcaldes para preocuparse de su problemática y poder representar a nosotros que también tenemos una función de representación. Pero yo no comparto el que se haga símil la autonomía con la descentralización, y la representación que tienen las diputadas y diputados es respecto de todo el territorio de la República y cada una de sus regiones, independiente del distrito o circunscripción por el cual resulta electo un diputado o un senador. Solo quería precisar eso, presidente. Gracias, diputado. Ministra Lobos, tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los diputados y diputadas integrantes de la comisión, a los miembros de la Secretaría, agradecer la invitación a la comisión. Bueno, este tema fue latamente debatido en el primer trámite constitucional y como Ejecutivo hicimos presente que efectivamente genera una distorsión importante el tema de
la regla que viene propuesta desde el Senado respecto a la distribución de los escaños. Y de esa perspectiva querría ratificar la preocupación que genera el hecho que efectivamente escaños que no son electos por la regla del umbral que ya fue aprobada, en la cual ya hemos emitido opinión como Ejecutivo, se puedan distribuir a cualquier otro pacto o lista, porque eso distorsiona efectivamente la decisión de la ciudadanía por una parte y también tiene efectos de otras dimensiones, como por ejemplo el tema del financiamiento para efectos de los partidos. Desde esa perspectiva nosotros ratificamos el punto que hicimos ver en el primer trámite constitucional. Muchas gracias, ministra. En votación. Señor secretario, en votación. ¿Estamos votando la norma? La norma. Estamos votando la indicación. Estamos votando la indicación 10. La indicación 10. Número 10. Si se cae la indicación, ¿se va la norma? No, hay que votar la norma después de nuevo. Sí. Gracias, señor presidente. En votación la indicación número 10, página 8 del comparado, que es la columna de la derecha. Don Gustavo Benavente, la indicación de la página 8. En contra. En contra, don Gustavo. Don Jaime Mulet. En contra. En contra, don Jaime Mulet de la indicación número 8. Doña Lorena Fríes. En contra. En contra, diputada doña Lorena Fríes. Don Marcos Ilavaca. En contra, don Marcos Ilavaca. Don Raúl Leiva. Número 8. La indicación número 8. En contra. La indicación número 8. Don Andrés Lonton. En contra. Diputada doña Javiera Morales. En contra. Don Luis Sánchez. En contra también. Don Leonardo Soto. En contra. Don Jorge Alessandri, presidente de la comisión. En contra. Rechazada por unanimidad. Rechazada por unanimidad. Perdón. La diputada doña Joana Pérez. Mil Yo disculpas. quiero fundamentar, porque yo puedo entender que hayan acuerdos para instalar una reforma política, lo ha defendido, no sé, la ministra, muy bien, pero pediría respeto también, represento a una indicación, y por cierto que no estoy a favor. Yo creo en la democracia, creo en el voto obligatorio, creo en fortalecer, sin duda, la participación ciudadana, pero tratar de, por secretaría, dejar abajo ciertos partidos y las indicaciones. Por eso estamos dando alternativas para mayor discusión. Insisto, nosotros no fuimos convocados porque parece que al gobierno, cuando le sirven nuestros votos, nos convoca, pero cuando ya tiene acuerdos con los grandes bloques, no nos convoca, y es por eso que creo que también este es un grito de esas voces que también están en partidos más pequeños, pero que sí son importantes. Ahora, ¿hay formas de arreglar una reforma política al sistema? Sin duda, pero no solamente donde le molesta a un gobierno de turno, sino que algo más amplio. Y estamos desde esa línea. Por cierto que voy a aprobar esta indicación, aunque sea el único voto, presidente. Muchas gracias. Rechazada la indicación con un voto a favor y aceptado el pareo entre el diputado señor Benavente y el diputado Ilavaca. Este inciso segundo. Ya, hay que votar el inciso segundo, presidente. Votemos el inciso segundo. ¿Inciso segundo o indicación? Es que la indicación ya fue rechazada. Ya. La siguiente indicación va al inciso quinto. Ya, entonces votamos. El inciso segundo, que viene del comienza Senado. con los escaños no asignados a un partido, ese es el inciso Perfecto. segundo. En votación. Entonces, votación del inciso segundo, don Gustavo Benavente, inciso segundo. Don Gustavo está pareado. Sí, señor presidente, habría que anunciar este pareo. Si lo anuncié recién. Lo dijo recién, no me da cuenta. Sí. Don Gustavo Benavente. Lo puedo repetir. Claro, perfecto. Don Marco Lavaca. ¿Denunciar o anunciar? Anunciar. Anunciar el pareo. Ya. Entonces Gustavo no está pareado con don Marcos y Lavaca. Doña Joana Pérez, por favor. En contra. En contra, diputada Joana Pérez. Don Jaime Mulet. Las razones que señalé, señor presidente, señor secretario, en contra. En contra, don Jaime. Doña Lorena Fríes. Yo quiero fundamentar, presidente, porque uno de los aspectos que acaba de tocar la ministra y que creo que se ha hecho poco énfasis es qué pasa con el tema de los fondos.
Aquí hay votación que detrás tiene fondos. Y esos fondos, la persona vota por alguien que va a terminar en un escaño de otro partido, aunque esté dentro del pacto, y además se lleva los fondos que implican... O sea, para mí esto es realmente una distorsión a todo nivel y que privilegia de manera grosera a los partidos más grandes. Así que voto en contra. Perdón, yo creo que esto no habla sobre el reembolso. El reembolso, según la ley, es al que sacó ese voto. El CERVEL le pide a uno los votos que uno sacó para ver el reembolso. Al partido además. Sí. Está bien, perdón, era un comentario. Pero un poquitito. Es un espejo En votación. que es doble. Sí, es sí. para el candidato Es y, para la otra mitad. y lo otro Exacto. al partido. Tienes razón. Ya, diputada doña Lorena Fríes en contra. Don Raúl Leiva. A favor. Don Raúl Leiva a favor. Don Andrés Longton a favor. Doña Javiera Morales. Voy a justificar el voto. Cuando empezamos esta discusión se dio mucho una diferencia entre partidos grandes y chicos y qué era lo que los movía para apoyar o no este proyecto de ley. Yo formo parte del Frente Amplio, cumplimos con cualquier tipo de umbral y por eso lo que me guía a mí, esto es un asunto de principios. Lo dijeron todos los académicos que vinieron. El umbral por sí solo no resuelve el tema de la fragmentación. El tema de la fragmentación se tiene que resolver con modificaciones a las leyes que ya presentó el gobierno y sobre todo con regulación de los comités para regular el problema más grave que es el discolaje. No necesariamente quienes forman parte de partidos chicos después tienen actitudes díscolas, digamos. Sino que ese es un problema adicional más difícil de resolver que la fragmentación. Hay muchos países que tienen muchos partidos y como tienen buenas normas, se logran generar esas coaliciones. Acá, si no resolvemos el tema del discolaje, la verdad es que el umbral solo genera mayores cuestionamientos de la legitimidad de nuestro sistema democrático. Yo me imagino que hoy día, que ya le cuesta entender a las personas por qué alguien es arrastrado por el DONT, ¿cómo le vamos a explicar que la primera mayoría de ese distrito no sale electa y se lo llevan los votos otros pactos u otros partidos? Por eso voto en contra. La decisión es previa. En contra, Puedes ir en un partido diputada chico, doña Javiera puedes ir en un Morales. partido que no tiene la viabilidad. Diputado don Luis Sánchez. Una decisión política. A favor, Asumes el riesgo previo. a favor don Luis Sánchez. Diputado don Leonardo Soto. Señor secretario, mire, el sistema democrático chileno tiene 24 partidos políticos vigentes, entiendo que la inmensa mayoría con representación parlamentaria. En los sistemas parlamentarios es algo que convive de mejor manera con la multiplicidad de partidos, porque existen un conjunto de normas que obligan a crear gobiernos de coalición. O sea, si no hay una mayoría de partidos coaligados sobre el 50%, no hay gobierno. En cambio, en nuestro sistema, muy particular, existe un sistema presidencialista. Los presidentes se eligen particularmente en segunda vuelta en los últimos periodos. Los parlamentarios con estos 24 partidos con candidatos más todos los independientes son elegidos en primera vuelta y se producen congresos hiperfragmentados, atomizados, como el que vivimos hoy día, donde el bloqueo es la norma principal. Existen demasiados incentivos con 24 partidos actuando y más de 20 partidos en el Congreso para que se visibilicen los partidos, particularmente los pequeños, dentro de los que se cuenta el Partido Socialista. Hay incentivos para que se opongan o bloqueen toda iniciativa presidencial o de la oposición. Y se incentivan de manera notable lo que es el bloqueo de toda iniciativa importante. Y por eso hemos tenido resultados que son bastante pobres y en la base de todo eso está el desprestigio y la desconfianza ciudadana. Si le preguntan a los chilenos cuánto es el porcentaje que valora el actual Congreso, es menos de un 10%, menos de un 5%. Y en la base del cuestionamiento es en la política de enfrentamiento, de bloqueo y de dispersión permanente de la acción legislativa.
nosotros somos de las organizaciones más desprestigiadas de nuestro país. Un poquito más prestigiados que los crímenes organizados, un poquito más. Y en la base está esta fragmentación. Yo creo que pueden haber mejores fórmulas o fórmulas complementarias a esta que hoy día estamos votando. Pero por algo tenemos que partir. No podemos nosotros mirar hacia otro lado y decir que otros lo solucionen, porque el Congreso que viene va a ser más fragmentado que el que está terminando. Y la incapacidad, la esterilidad de la gestión legislativa va a ser aún mayor. Por eso, presidente, para dar una señal de que podemos avanzar sin tener el convencimiento que esta norma por sí sola vaya a resolver todo, pero dando una señal de que queremos un Congreso distinto, que sea un orgullo para este país, que esté en la línea de lo que los fundadores de este país querían. Nosotros, por lo menos, voy a apoyar esta indicación, presidente. La apruebo. A favor, entonces, don Leonardo Soto. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. 5, 4, 0. 5 a favor, 4 en contra, 0 abstención. ¿Cómo, perdón? 5 a favor, 4 en contra, 0 abstenciones. Aprobado. Segundo inciso que viene del Senado. Aprobado. ¿No tiene indicación en tercer inciso? Tercero y cuarto inciso, sin indicaciones. El inciso quinto tiene una indicación. El tercer y cuarto que no tienen indicación, ¿les parece por la misma votación? Sí, presidente. Sí. Aprobado por la misma votación. Y ahora el quinto sí tiene indicación de los diputados Calisto, Giovanna Pérez y otros. Es para, señor presidente, es para eliminar, que nosotros interpretamos siempre como una solicitud de votación separada de este inciso para la comisión se pronuncie al respecto. Entonces habría que votarlo, señor presidente, el inciso en cuestión, el inciso quinto. ¿Y la indicación? La indicación lo que hace es solicita eliminar el inciso quinto. Perfecto. Claro. En votación el inciso quinto, entonces. Perfecto. ¿Lo leemos? Inciso quinto, sí. Dice, no será procedente la declaración de las listas conformadas solamente por candidatos independientes. Que no haya lista. Sí, claro, pero es que eso no está autorizado. No hay lista independiente. Exclusivamente por independientes no hay. ¿Y la lista del pueblo? Eso es la regla especial para la regla especial. Pero ¿sabes qué? Constitucionalmente lo ratifica porque está en la loco y ya no. Presidente. Sí, pues no, presidente. los rangos constitucionales. Ministro Soto, diputado Soto. Presidente, yo sugerirle que podamos preguntarle al Ejecutivo, porque esta frase no será procedente la declaración de las listas conformadas solamente por candidatos independientes, en el régimen regular chileno, constitucional ni legal, no está. Y si no está, como en derecho público se puede hacer solo lo que está expresamente autorizado, no es válido, el sistema no permite ni acepta listas conformadas exclusivamente por independientes. Ahora, usted tiene razón, hubo un sistema especial para la elección de convencionales constituyentes que está en una norma transitoria de la Constitución, pero no es la regla general. Por eso convendría preguntarle al Ejecutivo cuál es su opinión sobre la coherencia normativa de esto. Ministra Lobos, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio a la consulta formulada por el diputado Soto. Efectivamente, este fue un debate también que se dio en el primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado. Tal como ustedes lo recuerdan, efectivamente, de manera excepcional para el primer proceso constituyente se permitió y se legisló de manera expresa para permitir la lista de los independientes, y habida cuenta de esa experiencia y de que hay proyectos en trámite que legislan de manera permanente sobre esta materia, el debate fue que, dado que uno de los principios para fortalecer, ¿no es cierto?, la democracia y todo, es fortalecer también los partidos, es que no se permitiera y quedara explícita la posibilidad de que se pudieran constituir listas independientes. Gracias, ministra. Señor diputado Félix González. Presidente, hago la siguiente salvedad, que no es inocuo esto, no es que se quede el statu quo, porque en la ley se establece que hay listas de una persona independiente.
las personas independientes, como el ex diputado Zafirio, que juntó su firma y fue como independiente y estuvo en el periodo anterior, se considera esa inscripción como una lista, lo dice expresamente la ley. Por lo tanto, si quedan prohibidas las listas conformadas, dice, solamente por candidatos independientes, no podría haber un candidato independiente juntando firmas. Lo dejo planteado. Claro, Perdón, son más bien candidatos. Perdón, si ustedes revisan, me disculpa, presidente, si ustedes revisan la ley, dice expresamente que esa candidatura solitaria es considerada una lista. ¿Qué artículo, diputado, para revisarlo acá? No lo recuerdo el artículo. La ley orgánica. Sí. Ministra Lobos, Prevención. tiene la palabra. Sí, por su intermedio, presidente, por lo menos estábamos viendo acá el artículo, no sé si se nos puede haber pasado, pero el 13 de la ley 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinio, establece las candidaturas independientes a diputados o senadores requerirán el patrocinio y el número de ciudadanos igual, y establece, ¿no es cierto?, el número de patrocinio. Luego dice el artículo 14, el patrocinio de candidaturas independientes deberá suscribirse ante notario, y siempre habla en términos de candidatura, y el inciso final del 14 dice: lo dispuesto en este artículo y en el presente no será aplicable a los independientes incluidos en una declaración de candidaturas en un pacto electoral, que obviamente no requiere firmar. No sé en qué artículo sería, diputado. ¿Se sabe el artículo, diputado Leiva? Ya, lo vamos a buscar. Debe estar entre el 34, El 1 y el 60. porque me voy a disculpar porque presidente, Sexis. porque el secretario tenía razón con mi interpretación de que si efectivamente no empezaba a las 15:15 se estaba haciendo. Pero revisamos con el Vaticano y Sí, con el sumo Sí, pero el sumo sacerdote hizo una interpretación antojadiza, porque lo que se interpretó no fue el 231, fue que al solicitarlo Coloma se dio como que tácitamente se aprobó porque nadie se opuso, pero en estricto rigor la prosecretaria asiente y entiende que tengo razón. El 231 establece que 15 minutos fuera. Se interpretó con fe. Con optimismo y fe. Efectivamente. En votación, señor secretario. Diputada Pérez. Creo que también soy autora de esta con los otros diputados. Creo que el Senado intenta llevar a rango constitucional como algunas cosas que son de la ley orgánica, y esto efectivamente, más allá de la discusión que dieron ustedes, esperamos que pueda ser aprobado, porque en el fondo lo que buscamos es eliminar esto, que tal como ustedes señalan, no está hoy día en el ordenamiento jurídico hoy día vigente, más allá de lo que se buscó para el proceso constituyente. Eso. Y fue excepcional. Ya, por eso no logré entender la respuesta que puede dar el Ejecutivo, por qué mantiene esto. ¿Ya? Si fue un error, si lo pudiera explicar también, Ministra porque Lobos. tenemos esa duda también como acá, o sea, más allá de cómo llega acá esto. Ministra Lobos. Por su intermedio, presidente, primero recordar que este no es un proyecto del Ejecutivo, esta es una moción parlamentaria que fue aprobada en el Senado. Nosotros hemos, en las sesiones que han precedido, digamos, el inicio de la votación, manifestado la relevancia que tiene, ¿no es cierto?, hacerse cargo de la reforma política y de los niveles de fragmentación y el diagnóstico común que tenemos respecto al sistema político, ¿no es cierto?, para dar gobernabilidad sin afectar, ¿no es cierto?, haciéndonos cargo de la fragmentación, pero sin afectar la representatividad. Hemos hecho los reparos a las cosas que nos parecen que no están bien resueltas en este proyecto, y hemos presentado un proyecto propio que está en primer trámite constitucional en el Senado, que fue aprobado en general ya en la sala con plazo de indicaciones, y esperamos que prontamente pueda llegar acá también. Desde esa perspectiva, yo lo que hacía era una locución respecto a cuál fue el debate que se dio en el seno de la Comisión de Constitución respecto de, dada la experiencia del proceso constituyente, los senadores tuvieron a bien, digamos, elevar a rango constitucional la prohibición, que tampoco está como una prohibición expresa en los temas, digamos, de la ley orgánica, los artículos que leíamos recién de la 18.700, sino que establece, ¿no es cierto?, cómo tienen que ser las candidaturas independientes y las reglas de los patrocinios, y habida cuenta de eso fue que el Senado consideró necesario, ¿no es cierto?, establecer una prohibición expresa para que a futuro no surgieran dudas o no se replicara una experiencia que fue excepcional como la del proceso constituyente, habida cuenta que hay proyectos de ley que se están tramitando también y que establecen esto como regla general. La posibilidad, digamos, que los independientes puedan constituir listas. Muchas gracias, ministra. En votación,
Este que es Inciso quinto, el sí. 5 y después votamos el 6. Este dice no será procedente la declaración de las listas conformadas solamente por independientes. Bien. En votación, inciso quinto. Don, Estamos votando el inciso quinto. el inciso quinto exclusivamente, cuyo rechazo. Sí, la indicación es una votación separada porque lo que solicitan los mocionantes es que se rechace. Y para rechazarlo hay que votar y eso es lo que vamos a hacer. Hemos ido inciso por inciso. No, No, pues se han aprobado. se han aprobado. El único que no. Este también se aprobaría. Ya. Diputado Leiva no la distrae. Hago mi mayor esfuerzo, pero no lo logro. Sí. Y entonces, diputada Joana Pérez, por favor, el inciso quinto en cuestión. El que se pide se elimine. Bueno, estoy en contra porque yo pido eliminarlo. Perfecto. ¿Está en contra? Don Jaime Mulet. En contra, En presidente. contra, don Jaime. Doña Lorena Fríes. En contra. En contra, diputada Lorena Fríes. Don Marco está acompañado. Don Raúl Leiva. Presidente, solo para reiterar que eventualmente lo que planteaba el diputado Félix, se me olvida el apellido. Félix González, sí, pero muy bonito apellido. Oye, la confusión se puede dar por el artículo quinto, inciso quinto, que dice que al hablar de declaraciones de candidaturas señala que las declaraciones de candidaturas independientes solo podrán contener el nombre de un candidato. Esa es la referencia que hay a la lista. Así lo escribe, solo el nombre de un candidato, cualquiera que sea el número de cargos que se trate de proveer. Entonces, eso seguramente puede dar a error de que se entiende, pero con la lista, pero solo uno, independiente del número de cargos. Eso, por eso es la candidatura. Voto a favor. A favor, don Raúl Leiva. Diputado don Andrés Longton. Gracias, secretario. Aclarada la duda, presidente, porque se puede ir independiente solo con las firmas, y a pesar de que puede ser medio redundante, pero creo que quede a rango constitucional, le va a permitir además tener un quórum superior para efectos de cualquier modificación, y eso creo que consolida el sistema político que estamos modificando. Eso. A favor. A favor. Don Andrés Longton. Diputada doña Javiera Morales. A favor del inciso, Sí. pero el inciso, quería hacer una consulta. El inciso que viene lo vamos a votar ahora. A continuación. Ok, ya, gracias. A favor. A favor, diputada doña Javiera Morales. Diputado don Luis Sánchez. A favor. A favor. Diputado don Leonardo Soto. Señor secretario, yo quisiera fundamentar brevemente, todos aquí respaldamos la existencia y la conveniencia de que puedan existir candidaturas independientes al Parlamento, a los cargos unipersonales, en fin. Creo yo que hay dos ejemplos hoy día en el actual Congreso, que el diputado Carlos Bianchi, ¿no? Y la senadora Fabiola Campillay, y el senador Bianchi también. Tres casos de parlamentarios independientes que juntaron sus firmas y sacaron votaciones que les permitieron ellos personalmente, sin ser electos, sin sumar al resto de la lista, porque no había lista. Ahora, aquí se habla de establecer que no sea procedente la declaración de listas conformadas solamente por independientes. Las listas independientes no tienen mucho sentido teórico ni práctico, porque es una asociación de candidatos independientes, que todos piensan distintos, que todos tienen miradas de la sociedad distinta, y la sola idea de que compartan un programa común es incompatible con su calidad de independiente. Ellos se rigen, si son electos, en su gestión solamente por lo que su propia convicción y conciencia les diga. No están obligados a posicionarse para apoyar a un gobierno o para estar en contra de él. O pueden estarlo intermitentemente y cumplirían completamente con su naturaleza independiente. Votarían como quisieran en cada momento, hasta de manera contradictoria. Pero si este sistema chileno les permitiera que además se pudieran asociar con esa multiplicidad de miradas, no tiene ningún sentido y solamente aumentaría los problemas que tiene nuestro sistema electoral. Por eso, bienvenidos los independientes, pero de la manera que lo han sido hasta ahora, que le ha permitido a algunos llegar al Congreso,
pero sin amplificar sus posibilidades a los niveles de permitir una lista, porque no va contra la naturaleza misma de su condición. Voto por la mantención de esta norma. A favor. A favor entonces, don Leonardo Soto. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos a favor, 3 Aprobado. contra, 0 abstenciones. Y la última parte dice: una ley orgánica determinará los requisitos para constituir y disolver un partido y las demás normas que puedan llevar a cabo su actividad, y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento público para su funcionamiento ordinario y campañas electorales. Sus ingresos podrán ser de origen nacional y en caso alguno recibir aportes de cualquier naturaleza de personas jurídicas distintas del fisco. Su contabilidad debe ser pública. Esto ya existe hoy día, pero... del diputado Longton. Sí, una precisión respecto a eso, yo lo planteé en la discusión en general, es más que nada de forma. Dice una ley orgánica constitucional, debería ser la ley orgánica constitucional de partidos políticos, si no pareciera ser que no está la ley y hay que... Autorizamos a la Secretaría para dictarla, adecuar eso, por porque la favor. ley ya existe, ¿les parece? Es que... Bueno... Diputado Morales. Estoy de acuerdo con ley, las leyes son reformables por su naturaleza. Sí, pero lo que para cerrar la idea, dice una ley orgánica constitucional. Por lo tanto, el intérprete puede decir qué ley orgánica constitucional es. ¿Es la de financiamiento, es la de partidos políticos o es una ley que nos ha dictado? Entonces, bueno, pero hay que dejarlo de una forma que se entienda que esto ya está regulado y que lo que está... Porque si no vamos a entender que hay que dictar una nueva ley. Presidente, tengo la palabra. Sí. Me había dado. Que se ría el académico Ya, y profesor Diputada Morales y diputado después Soto. la ministra de Estado. Una vez más los alumnos le estamos dando una clase, profesor. Llama al orden del diputado Longton. Sí, 2 puntos sobre esto. Lo primero es que esa nomenclatura de una ley orgánica constitucional es la que utiliza la Constitución cuando está exigiendo un quórum. Esto no se está refiriendo a una ley distinta. Esto, así, esa es la nomenclatura de la Constitución cada vez que exige quórum orgánico constitucional. Lo segundo, preguntarle al Ejecutivo, porque parte de esto ya está regulado en el 19, número 15 de la Constitución, el derecho a asociarse. Ahí hay un inciso entero que regula los temas que tienen que tener estatus legal. Entonces, mi consulta es que al aprobar este artículo estaríamos quizás subiendo el quórum o no de algunas materias que quizás no están en ese otro inciso. Me gustaría que si el Ejecutivo nos puede dar luces de cuál es el efecto jurídico que estamos teniendo al aprobar este inciso, que me parece que no es inocuo por un tema del quórum. Gracias, presidente. Ministra, la invitamos a darnos luces. Presidente, por su intermedio, voy a revisar lo que plantea la diputada Morales, respondiendo la observación formulada por el diputado Longton, tal como lo decía también la diputada Morales. La nomenclatura está una norma sacramental que cuando se quiere hablar, digamos, de ley orgánica, estamos hablando del rango de la ley. Además, hay que recordar que aquí se refiere a distintas cuestiones. Hoy día ya los partidos políticos tienen la ley orgánica de partidos políticos, pero también los afecta la ley de financiamiento, y esos son dos leyes orgánicas distintas que afectan la misma materia. Por tanto, nosotros creemos que la propuesta sacramental como viene es adecuada. Estoy revisando por su intermedio, presidente, lo que está consultando la diputada Morales y le contesto en su Lo importante acá es establecer el rango, entonces. Señor secretario, En votación. en votación. Exactamente. Exactamente. ¿Es en función del rango constitucional? Si lo puede decir usted, presidente. Queda en la historia Dice condicional. No, más propiedades. Revise. Con más propiedades. Queda establecido en la historia fidedigna de la ley, artículos y ejemplos señalados por el honorable diputado Leiva. Muy bien, compañero. Igual tiene más propiedades. Votación, señor presidente. Entonces, inciso sexto de la disposición, diputada doña Joana Pérez, inciso sexto, al final. Doña Lorena Fríes, por favor. Al final, diputada. Diputado don Raúl Leiva. A favor, don Raúl Leiva. Don Andrés Longton, a favor. Diputada doña Javiera Morales. Al final. Don
Diputado don Luis Sánchez. Final. Diputado don León. Diputado Leonardo Soto. Al fin. Ya, diputada doña Joana, por favor. En contra, diputada doña Al final Joana es Pérez. una vez nomás. Diputada doña Lorena Fríes, por favor. No, en contra. En contra, doña Lorena Fríes. Diputada, doña Javiera Morales. Abstención. Abstención. No. El diputado Luis Sánchez. A favor. Todo este Diputado Luis proyecto Sánchez. para nosotros. Diputado Leonardo Soto. Al final. El proyecto. Ya está al final. Ah, ya estoy al final. Estamos en la categoría del final. Bueno, al final voy a votar a favor. Sí. A favor. Y nos está quedando, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Y antes de levantar la sesión, yo me adelanté un poco a la siguiente indicación, declararla inadmisible. Ya. Es la de las listas electorales cerradas y bloqueadas, Ujú. en las cuales el orden de los candidatos será establecido de manera previa y vinculante por el partido político. ¿Quién es esa indicación? El que bloquea. De lo mismo. Claro. Diputada Joana Pérez. Bloquear, no sé. Se refiere a Tiene la que, palabra. perdón, se refiere a Esto es lo que más que le estas conviene a sean las cerradas personas. las listas. ¿Perdón? Aprobado el anterior y ahora le doy la palabra. Ah, perdón, pensé que me había dado la palabra. Efectivamente nosotros señalamos que puedan quedar cerradas y que en el fondo, más que eso, lo que busca es la prelación del candidato si dobla la votación dentro de una misma lista. O sea, en el fondo es una correlación de acompañar y apoyar al candidato mejor votado que quede en una prelación de lista para el escaño. Si duplica cualquiera de los integrantes de la misma lista. O sea, las listas en nuestro país son cerradas. Eso no cambia aquello. Uno vota por el nombre en Chile, no por la lista cerrada. Claro, en España uno vota por... Claro. Sí. Lista cerrada se llama cuando uno vota por el partido. Por la lista. Diputado Soto. Sí, presidente, yo creo que podríamos seguir el debate en la próxima Sí, sesión yo también porque preferiría. la indicación tiene, además de que pueda ser cuestionada por admisibilidad, tiene una contradicción entre el primer inciso y el segundo, porque al principio habla de lista cerrada y bloqueada. La lista cerrada y bloqueada no tiene una raya horizontal al lado de cada candidato, sino que tienen una línea horizontal al lado del nombre del partido, a la lista. Y uno marca la lista sin individualización del candidato. Y en el segundo inciso dice, sin perjuicio de lo anterior, en el evento que un candidato obtenga una votación que sea al menos el doble alcanzada por los demás. Esas son expresiones totalmente incompatibles con una lista cerrada. Es de lista abierta. Entonces, podríamos Hay dejarlo- una indicación del diputado Mulet para aplicarlo solo a ese en esto. Diputado Leiva. Presidente, absolutamente incompatible. Esta es una norma que replica una de las últimas modificaciones constitucionales de España. En España, como tú votas por lista, el partido político establece la prelación. ¿Quién va en el primer lugar? Que siempre el presidente del partido 2, 3, 4. Entonces, ¿cómo lo corrige? Que si alguien está en el lugar 7 y tiene mucho mayor votación, pasa al primero y se elige. Corrige una anomalía, pero que es del derecho constitucional español. La declaramos inadmisible entonces, ¿les parece? Declarada inadmisible por incompatible, se levanta la sesión. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a todos.